Parte 3. Anabolismo. Anabolismo heterótrofo. El anabolismo heterótrofo es llevado a cabo por todos los seres vivos y consiste en la síntesis de moléculas orgánicas complejas a partir de otras orgánicas más simples. Este proceso se divide en dos fases principales. Biosíntesis de monómeros. A partir de moléculas sencillas, como el ácido pirúvico, se forman monómeros, por ejemplo glucosa, aminoácidos o ácidos grasos. Biosíntesis de polímeros. Los monómeros se polimerizan para formar macromoléculas, como el glucógeno, las proteínas o los ácidos nucleicos. Las rutas anabólicas suelen ser inversas a las catabólicas, pero no son una simple inversión de pasos. Aunque algunas enzimas pueden catalizar la reacción en ambos sentidos, muchas otras son específicas de una sola dirección. Por esta razón, cuando una célula necesita revertir una vía metabólica, requiere enzimas distintas y específicas que permitan realizar las reacciones en el sentido contrario, evitando así un desorden metabólico. Un buen ejemplo de esto es la gluconeogénesis, que no es simplemente la glucólisis en sentido inverso, ya que 3 de sus pasos clave requieren enzimas diferentes, adaptadas exclusivamente para esa función. La piruvato carboxilasa y la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa sustituyen a la piruvato quinasa, permitiendo la conversión de piruvato en fosfoenolpiruvato. La fructosa 1,6-bifosfatasa reemplaza a la fosfofructoquinasa, catalizando la conversión de fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfatasa actúa en lugar de la exoquinasa, posibilitando la conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa. En el caso de la formación de glucosa, las moléculas orgánicas simples precursoras pueden proceder de los aminoácidos. Mediante procesos de desaminación o transaminación, los aminoácidos pueden convertirse en ácido pirúvico. Estas reacciones permiten eliminar o transferir el grupo amino, transformando el esqueleto carbonado del aminoácido en piruvato. A partir de este ácido pirúvico se puede sintetizar glucosa a través del proceso de gluconeogénesis. La glucosa también puede originarse a partir del ácido láctico mediante el ciclo de Cori. Este es un proceso metabólico que conecta el músculo con el hígado. Durante un esfuerzo intenso, el músculo transforma la glucosa en lactato para obtener energía rápidamente en condiciones anaeróbicas. Este lactato se libera al torrente sanguíneo y es transportado hasta el hígado, donde se reutiliza. En el hígado, el ácido láctico es captado por las células hepáticas y gracias a la acción de la enzima lactato deshidrogenasa se transforma en ácido pirúvico. Este ácido pirúvico puede entrar en la vía de la gluconeogénesis y convertirse nuevamente en glucosa, que puede regresar a los músculos y ser utilizada otra vez como fuente de energía. Por último, en un caso especial que solo ocurre en células vegetales, la glucosa también puede generarse a partir de ácidos grasos. Esto sucede en las células del cotiledón, cuya función es nutrir al embrión de la semilla. Cuando se agotan las reservas de almidón, estas células comienzan a liberar glucosa utilizando los triacilglicéridos como fuente de carbono y energía. En primer lugar, los triacilglicéridos se degradan mediante un proceso de lipólisis, liberando ácidos grasos. Estos son posteriormente oxidados por beta-oxidación en el interior de las mitocondrias, generando acetil-CoA. En las células vegetales, el acetil-CoA entra en el glioxisoma, un orgánulo exclusivo de este tipo celular, donde se lleva a cabo el ciclo del glioxilato. Este ciclo permite la conversión del acetil-CoA en succinato, sin pérdida de carbono en forma de dióxido de carbono. El succinato generado pasa a la mitocondria, donde a través de una parte del ciclo de Krebs se convierte en oxalacetato. Finalmente, el oxalacetato se transfiere al citoplasma, donde se transforma en glucosa por la vía de la gluconeogénesis. Así, las células del cotiledón proporcionan glucosa al embrión en desarrollo, aunque terminan sacrificándose para permitir que éste germine cuando se dan las condiciones ambientales adecuadas. Por lo que respecta a la síntesis de lípidos, para construir una molécula de ácido graso, diversas moléculas de acetil-CoA deben salir de la matriz mitocondrial. Una de ellas se mantiene como acetil-CoA, mientras que el resto se transforma en manonil-CoA, por acción de la enzima acetil-CoA carboxilasa,
que incorpora un dióxido de carbono al acetil-CoA mediante el consumo de ATP. A continuación, actúa el complejo ácido graso sintasa, utilizando la primera molécula de acetil-CoA que se había conservado y uniéndola al malonil-CoA, con la consiguiente liberación de dióxido de carbono y el gasto de poder reductor, en forma de NADPH. Este complejo sigue actuando al permitir la incorporación sucesiva de más moléculas de malonil-CoA al ácido graso en formación, añadiendo 2 átomos de carbono en cada ciclo. Esta acción se repite de forma cíclica hasta obtener un ácido graso de cadena larga, como el ácido palmítico, que posee 16 átomos de carbono. Para terminar, si comparamos la beta-oxidación con la síntesis de ácidos grasos, podemos destacar varias diferencias clave. La beta-oxidación se lleva a cabo en la mitocondria, donde los ácidos grasos se unen a la coenzima A. En cada ciclo de este proceso se extraen 2 carbonos en forma de acetil-CoA. Además, los transportadores de hidrógeno implicados son el NADH y el FADH2. En cambio, la síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol. En este caso, el ácido graso en formación se une al complejo multienzimático ácido graso sintasa. Los 2 carbonos que se van incorporando al ácido graso provienen del malonil-CoA y el transportador de hidrógenos utilizado es el NADPH.